Buenas noches, ¿cómo están señores participantes? Muy buenas noches, ya estamos a punto de iniciar la clase de hoy, miércoles 12 de mayo. ¿Cómo están jóvenes? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo está? Vamos probando el audio, ¿cómo están jóvenes? Vamos activando el micrófono, vamos haciendo las primeras pruebas antes de iniciar con nuestra clase. A ver, vamos participando, ¿cómo están jóvenes? Muy buenas noches, ¿quiénes están presentes en sala? Buenas noches, profe. Gerson Pérez. Buenas noches, profe. Buenas noches, Freddy Cari Anawa. Bien, nuevamente les retorno. Eh, Luego de haber ya realizado las pruebas correspondientes del sonido, entonces hoy vamos a continuar con nuestra planificación de avance preparado para esta ocasión. Hay un hombre que no está identificado, Joel Brandon. A ver si puede aclarar. Preséntese, por favor. Buenas noches, profe. Ya, se trata de Carlos Jerónimo Ibáñez. Muy bien, ya aclarada esa situación, entonces vamos a continuar. Bueno, como hemos venido hablando en las últimas clases de los diferentes circuitos que son parte de una instalación eléctrica domiciliar, entre ellos habíamos mencionado el circuito de iluminación, circuito de toma corriente, circuito de fuerza y también los circuitos especiales. En la última práctica que habíamos realizado de manera presencial en el aula fue las instalaciones con los circuitos de conmutación. Es decir, para controlar un foco desde dos puntos distintos, ¿no? Más que todo esto se utiliza en lo que son las gradas para subir de un piso a otro. Entonces ahí hemos visto que para contar con un circuito de iluminación en dichas gradas es indispensable contar con un circuito de conmutación, ¿no? Para controlar una lámpara desde dos puntos distintos. Luego también dijimos que tendríamos que realizar la instalación eléctrica de una lámpara, pero que sea controlada. Esta lámpara debe ser controlada desde tres puntos distintos. Y para ello hemos dicho de que necesitamos un segundo componente, o sea, aparte de los dos computadores, vamos a necesitar lo que viene a ser un tercer elemento, que es el circuito de conmutación, pero ya no de tres vías, sino que tiene que ser de cuatro vías, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana en la práctica, en nuestra aula. Pero hoy vamos a ver básicamente el diagrama o el esquema, ¿no? Cómo se hace dicha instalación. Esa va a ser prácticamente nuestra clase de hoy, conocer el diagrama. Por lo tanto, pedirles de que puedan tomar los apuntes correspondientes, especialmente graficar lo que viene a ser el diagrama. Tenemos en mano lo que viene a ser el circuito de conmutación. Vamos a ver a continuación. De manera física.
aquí tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el circuito de 4 vías. Seguramente ustedes están viendo en la cámara, es muy distinto al circuito de conmutación de 3 vías, ¿no? Entonces esto ya, por ejemplo, es de 4 vías. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces en la parte posterior es similar a un interruptor común, ¿ya? Pero si damos la vuelta, entonces vamos a ver un circuito de 4 contactos, ¿no? Bueno, este es un cualquier componente, igual que los otros conmutadores, igual viene en su respectiva plaqueta. Entonces viene en su respectiva placa, en su respectiva plaqueta, y también tiene su propia tapa. Y ahí lo tenemos al circuito de conmutación de 4 vías, ¿no? Entonces este es el circuito de 4 vías. Este componente obviamente yo le voy a llevar el día de mañana al curso, para que el día de mañana con el grupo 1 y el día viernes con el grupo 2, para que hagamos las prácticas correspondientes. Es decir, de que en algunos casos se va a requerir controlar un circuito de iluminación desde 2 o más puntos, ¿no? Entonces ahí se utiliza ya el circuito de 4 vías. Bien, entonces ahora vamos a ver el diagrama, ¿no? Básicamente nosotros ya conocemos el diagrama de conmutación para controlar una lámpara desde 2 puntos. Ahora vamos a conocer entonces el control de una lámpara, pero desde 3 puntos, utilizando el componente que vimos físicamente hace instante, ¿no? Entonces vamos a ver el diagrama. ¿Cómo estamos con el audio, jóvenes? Se vamos corroborando. ¿Se escucha bien, profe? Ya, gracias. Está bien clarito, está claro, profe. Se escucha bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Y como pueden ver, ahí tenemos nuestro diagrama. Pueden tomar una captura a dicha imagen, o si prefieren vayan tomando apuntes, anotando, porque este es el procedimiento, ¿no?, de cómo se debe realizar la conexión eléctrica, ¿no?, de este circuito de conmutación. Como pueden ver, ahí tenemos 3 interruptores, ¿no? Tenemos 2 conmutadores normales, simples, y un componente que está al medio, que viene a ser el conmutador de 4 vías, porque tiene 4 contactos. Entonces vamos graficando en sus cuadernos de apuntes. Este es el diagrama que van a llevar el día de mañana, para que comencemos a hacer la práctica correspondiente, ¿no? Entonces vayan graficando antes que pasemos al siguiente punto. Profe, solo se utiliza uno nada más de 4 vías, ¿no? Y los otros de los que tenemos nomás. Muy buena pregunta. Sí, en el caso de que si queremos controlar una lámpara desde 3 puntos distintos, necesariamente vamos a necesitar 2 conmutadores normales, y el tercero, que vendría a ser de conmutador de 4 vías. Ese para en el caso si queremos controlar una lámpara desde 3 puntos distintos. Pero ¿qué pasaría si yo quiero controlar ahora una lámpara desde 4 puntos distintos? En este caso igual voy a requerir 2 conmutadores normales. En este caso también voy a necesitar 2 conmutadores de 4 vías, ¿ya? Entonces ese es el orden correspondiente. Mientras tanto, vayan graficando el diagrama en sus cuadernos de apuntes, mientras verificamos nuestra pantalla principal aquí.
Listo, profe. Ya hemos copiado. Muy bien, los demás compañeros, ¿cómo vamos? Eso es muy importante, ¿no? Tienen que todos anotar su diagrama, su esquema, para que el día de mañana puedan hacer la instalación de forma práctica. Listo, profe. Está. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer la complementación entonces ahora, tomando en cuenta la instalación. Ya. Se puede comprender perfectamente el esquema, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda de cómo sería el esquema? A ver, antes de pasar a la instalación al térmico de protección. ¿Alguien tiene dudas? ¿O se entiende todo perfectamente? Bien. Profe, si lo podría explicar una vez más, por favor. Bien, vamos a hacer la instalación entonces correspondiente. Lo vamos a instalar con los cables correspondientes, pero vamos a desde el tablero principal. Ya. Bien. Nosotros ya tenemos aquí, como pueden ver, tenemos un tablero un tablero de distribución, ¿no? Entonces ya sabemos para qué sirve el tablero. Bueno, esto es ya conocemos perfectamente cuál es la función del tablero, ¿no? Entonces sabemos que el tablero prácticamente es una caja de protección, ¿no? de todos los circuitos, ¿no? Ya sea de circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente, ¿no? Esta manera de ir recordando un poquito, ¿no? Para tal vez algunos que se olvidaron. Dentro del tablero de distribución tenemos los diferentes térmicos de protección, pero además tenemos una llave general, ¿no? Podemos ir identificando para no olvidarnos. El orden, ¿no? Cuando hablamos, esto por ejemplo se refiere al tema de la selectividad, ¿no? De la selectividad de circuitos o de protecciones. En primera instancia, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el interruptor general, ¿no? Este interruptor general es el que va a cortar a todo el sistema. Por eso se llama interruptor general, ¿no? Ese es el que va a cortar la iluminación de todo el sistema en un departamento, en una vivienda o en una habitación. Posteriormente tenemos lo que viene a ser, después del principal, viene lo que viene a ser el disyuntor diferencial, ¿no? ¿Cuál será la función del disyuntor diferencial? ¿Alguien me puede decir? A ver, activen su micrófono, no les estoy escuchando. Proteger a las personas, profe. Tiene su función como netamente proteger a la persona y todo. Sí, así es. El disyuntor diferencial es un dispositivo que sirve para detectar cualquier fuga o pérdida de tensión. Y esto se puede, por ejemplo, de alguna manera mencionar que cuando una persona llega a tener un contacto directo con la fase, entonces este disyuntor diferencial lo detecta como una pérdida, como una fuga de esa tensión, y automáticamente salta y hace de que se proteja a la persona. Entonces esa es la función del disyuntor diferencial, ¿no? Entonces esta es parte de la selectividad. Luego vamos viendo los demás componentes que también son parte de un tablero. Por ejemplo, aquí tenemos un primer térmico. Esto es de acuerdo ya
a la utilidad, ¿no? Puede ser de mayor a menor, ¿no? En este caso podemos decir de que ese primero puede ser para una ducha, luego podemos decir que el siguiente es para el circuito de toma corriente, y el tercero podemos decir que va a ser para el circuito de iluminación. Estamos yendo de mayor a menor, ¿no? Entonces a eso se refiere de que en un tablero de distribución los térmicos deben estar de forma escalonada, de tal manera que los interruptores protectores, ya sea el de ducha, ya sea de toma corriente o de iluminación, no pueden ser mayores, o sea, su valor de capacidad de amperaje no puede ser mayor a la llave principal. Por eso se hace mención de que se debe respetar el orden y la selectividad. Suponiendo que el total, digamos, del circuito de protección son 25 amperes, el principal no podría ser un circuito de 16 amperes menor, tiene que ser mayor, no puede ser 32 amperes. Y los térmicos que son de protección siempre van a ser menores. Ahora, el disyuntor diferencial, estimados participantes, el disyuntor diferencial debe ser, su valor de este disyuntor diferencial debe ser igual al del térmico principal. Puede ser igual o mayor, pero nunca debe ser menor. Eso es lo que nos dice la norma boliviana de electricidad, ¿no? Entonces no es nomás de colocar cualquier valor, ¿no?, de disyuntor. O sea, si el interruptor principal es de 32 amperes, el disyuntor diferencial no puede ser de 25. ¿Ya? Entonces tiene que ser igual o puede ser mayor. Y consiguientemente los demás térmicos que son de protección no pueden ser sus valores mayor al diferencial o mayor al principal. Estos datos, por favor, siempre tomen en cuenta, anoten bien en sus cuadernos de apuntes, y a la hora de realizar la instalación eléctrica en un domicilio, tomen en cuenta siempre estos aspectos, ¿ya? Para que exista una verdadera selectividad, pero también pueda de alguna manera realizar su trabajo de protección. ¿Ya? Estos datos entonces hay que tomar en cuenta, porque además eso es lo que nos indica nuestra norma boliviana de electricidad. Bien, dicho esto, entonces ahora vamos a proceder a realizar la instalación eléctrica de este circuito de conmutación. En realidad lo que vamos a hacer va a ser el sistema de alimentación, ¿no? Tomando en cuenta que en nuestro tablero de distribución ya tenemos tensión. Entonces para nosotros en esta ocasión el tercer termomagnético va a ser para el circuito de iluminación. Nosotros lo vamos a conectar entonces ahí. Bueno, ahora bien, nosotros sabemos de que por norma siempre hay dos conductores, y como pueden ver aquí el color rojo ya está en el diagrama. Entonces vamos a graficar desde la salida, bueno, vamos a utilizar el color rojo para la fase, tal como dice nuestra normativa boliviana de electricidad. Vamos a continuar. Energizando. Y tenemos la alimentación desde el tablero, es decir, desde la línea fase hasta el conmutador. ¿Qué nos faltaría? Nos falta ahora el neutro. Bueno, aquí utilizaron el cable negro. La norma boliviana nos dice de que entre los colores que se puede utilizar para la fase, por ejemplo, son el marrón, el rojo y el negro, ¿no? Eso es lo que dice nuestra norma boliviana de electricidad. Y ustedes dirán aquí entonces, pero si el rojo está con la fase y el negro está con el neutro, entonces no estamos contradiciendo lo que dice nuestra normativa. Alguien podría decir, ¿no es cierto? Y está en toda su razón. Sin embargo, también la norma nos dice de que si en caso no hubiera esos colores tal como está especificando la norma, simplemente lo que se debe hacer es utilizar dos cables distintos para cada línea. Eso es lo que se está haciendo en este esquema.
el cable rojo lo están utilizando para la fase y el negro para el neutro. Y si hubiera azul, digamos, entonces nosotros decimos rojo para la fase y el azul para el neutro. Azul o celeste también, ¿no? Bien, pero en este caso el diagrama ya está con el color negro, entonces nosotros vamos a dar continuidad con ese color, asumiendo que el color rojo es para la fase y el negro va a ser para el neutro. Entonces, ¿de dónde va a salir el neutro? También de nuestro térmico del circuito de iluminación. Vamos a cambiar de color entonces, ahora vamos a utilizar el color negro. Ahora bien, vamos a sacar estamos llevando el cable negro. Vamos a hacer un cruce de línea sin contacto. Bien, ahora tal vez aquí nos falta aclarar para que nadie se pueda confundir, es que vamos a hacer un cruce, el símbolo del cruzamiento de líneas sin conexión. Bien, ahí tenemos nuestra instalación de un circuito de conmutación para controlar. ¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar una lámpara. Vamos a controlar una lámpara desde 3 puntos distintos. Es decir, a esta lámpara vamos a controlar desde 3 puntos distintos. Eso es lo que se debe entender. Vamos a ir identificando. Entonces, el primero, es decir, este viene a ser el conmutador simple. Este es el conmutador de 4 vías. Y este es el segundo conmutador de 3 vías. Y finalmente tenemos nuestra lámpara. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Se entiende perfectamente, ¿no es cierto? Sí, ese es el procedimiento de cómo se debe realizar la instalación de un circuito de conmutación para controlar una lámpara desde 3 puntos distintos. Mientras van copiando entonces el diagrama completo, vamos a ir viendo a continuación otro esquema. Ya vayan anotando. Bien, no olviden siempre cualquier duda, cualquier consulta, siempre realizarlo. Bueno, si es que ahora no hay dudas, igual pueden, si no pueden hacer mediante el micrófono, también pueden escribir su mensaje en el chat
o si alguien va a poder ver esta clase por nuestro canal en YouTube, también debajo del video puede dejar sus comentarios. Vamos a ir respondiendo a la medida de nuestras posibilidades, viendo sus consultas correspondientes. Ahora vamos a ver entonces el diagrama de otra forma para ir cerrando ya nuestra transmisión. Tal vez aquí tenemos el diagrama de otra forma. Ahí, como pueden ver, también, ¿no? Ahí, ¿qué tipo de lámpara tenemos ahí en el diagrama? Focos ahorradores. Correcto, ahí tenemos un circuito de conmutación con una lámpara tipo ahorrador controlado desde 3 puntos distintos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una forma de instalar, pero también vamos a ver la segunda forma. Ahí también tenemos, de forma cruzada, en algunos conmutadores de 4 vías va a ser indispensable hacer este tipo de conexión, un cruzamiento internamente, ¿no? En algunos casos es solamente directo, ¿no? Directo se hace la conexión. Esto mañana vamos a hacer la prueba correspondiente con en algunos ya no es necesario hacer el cruce de línea como se ve en el conmutador de 4 vías, sino que se hace la conexión directa. Pero en otros casos sí o sí hay que hacer la conexión, ese cruce de líneas. Pero eso vamos a ver ya en nuestra clase, en la clase presencial, ¿no? Cuando hagamos la instalación. Entonces, esa es la forma entonces de cómo se debe realizar la conexión. Aquí solamente faltaría lo que es el térmico y el alimentar desde el tablero de distribución. Bien, estimados participantes, como pueden ver, no es difícil, es algo sencillo, es simplemente adicionar un segundo elemento que viene a ser el conmutador de 4 vías, para así desde 3 puntos distintos poder controlar ya sea un foco incandescente, ya sea un foco ahorrador como hemos visto en el ejemplo, puede ser un tubo fluorescente, o en su defecto también podría ser una lámpara LED, ¿no? Tal como hemos visto en la anterior clase, los diferentes tipos de lámparas, ¿no? Hemos visto cuáles son los que mejor iluminación nos brindan, cuál consume más energía, cuál nos hace pagar más la factura. Pero independientemente del tipo de lámparas que utilicen, hoy hemos visto lo que viene a ser el circuito de conmutación para controlar una lámpara desde 3 puntos distintos. Estimados participantes, si no hay más preguntas, más dudas, entonces nos volvemos a ver en la segunda parte, ¿no? Porque nuestra transmisión, esta primera parte ya se va a cortar y luego nos conectamos inmediatamente en el mismo enlace que se les ha enviado en el grupo del WhatsApp. Permiso y nos vemos en la segunda parte.